Corriente. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que atraviesa un material, en su caso serían los conductores. Tiene electrones libres que pasan de un átomo a otro. En este caso tenemos una represa con un flujo de agua, que sería nuestra corriente eléctrica. A mayor flujo de agua, mayor será nuestro flujo de electrones a través de la represa. Voltaje o diferencia de potencial. Es la presión que ejerce una fuerza de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre una carga eléctrica o electrones. En este caso observamos dos camionetas que ejercen fuerzas a polos opuestos. Por lo tanto, que tenga la mayor fuerza será la que estira la otra camioneta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito más sobre los conceptos de capacitancia y reactancia. Principalmente tenemos que la capacitancia es una propiedad de un capacitor de oponerse a la variación de tensión eléctrica en un circuito y la capacidad de almacenar carga eléctrica entre dos conductores aislados uno del otro. También tenemos que la capacitancia es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada por una diferencia de potencial eléctrico dado. Como vemos en el siguiente video, tenemos nuestro capacitor que está conectado en corriente con una fuente que es nuestra pila. Los electrones salen de nuestra fuente y llegan al capacitor. En el capacitor se quedan hasta que se carga el capacitor y permite un puente de las dos placas de metal que tiene el capacitor y permite que la energía siga fluyendo. Primero que nada, se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, bobinas y condensadores. Reactancia inductiva es lo que se opone a la circulación de una corriente variable. Estos efectos son más acentuados cuanto mayor sea la concentración de magnetismo que haya en el inductor. Como sabemos, el magnetismo aparece cuando circula una corriente eléctrica, es de suponer, cuanto mayor sea la corriente circulante, mayor será la concentración de magnetismo. En conclusión, mientras mayor sea la corriente, igualmente será mayor el magnetismo, lo que se reflejará en una mayor cantidad de espiras o vueltas en una bobina inductora. Reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es el tipo de reactancia que se opone al cambio del voltaje. Esto ocurre cuando circula corriente alterna por un condensador y esto produce un adelanto de la corriente sobre el voltaje por una variación de 90 grados aproximadamente, como se puede observar en la siguiente imagen. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente. Cuando se aplica un voltaje, la impedancia se extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto en magnitud y fase, a diferencia de la resistencia. Es sólo que tiene una magnitud cuando un circuito es accionado con corriente continua y no hay distinción entre la impedancia y la resistencia. Un ejemplo de impedancia en la práctica del fútbol. Supongamos que el jugador de jersey blanco es la oposición o resistencia que se presenta en un circuito. Y supongamos que el jugador de jersey azul que golpea al de jersey blanco es la corriente que se presenta en un circuito. Y supongamos que el jugador de jersey azul que corre con el balón es el voltaje que se aplica en un circuito de corriente alterna. Por lo tanto, ahí se está aplicando la impedancia en todas sus definiciones. La inductancia. En el electromagnetismo, la inductancia es una medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor que almacena energía en presencia de un campo magnético y se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por el inductor. La inductancia depende de las características físicas del conductor y de la longitud del mismo. Si se enrolla un conductor, la inductancia aparece. Con muchas espiras se tendrá más inductancia que con pocas. Si a esto le añadimos un núcleo de ferrita,
aumentaremos considerablemente la inductancia. El flujo que aparece en la misma es el flujo producido por la corriente exclusivamente. No deben incluirse flujos producidos por otras corrientes ni por imanes situados cerca, ni por ondas electromagnéticas cercanas. Un ejemplo de inductancia en una bobina. El campo magnético creado por una bobina depende linealmente de la corriente aplicada. Cuando se incrementa esta corriente, el flujo aumenta y viceversa. Como resultado, se genera entre los terminales de la bobina un voltaje que se opone a la variación del flujo. La capacidad de una bobina para oponerse a ese cambio se denomina autoinductancia y es característica intrínseca del dispositivo. La inductancia se representa por el símbolo L y su unidad es el hernio. La inductancia de una bobina depende principalmente de sus características geométricas o el número de vueltas o espiras de alambre que constituyen el devanado del material del núcleo sobre el cual se realiza el embobinado de la misma. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio, o sea, el watt. Como una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos que convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles son como el calor, la luz o movimiento o sonido u procesos químicos. La electricidad se puede producir de manera mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica o también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente